Hola, yo soy Dania Montaño. El día de hoy hablaremos sobre las normas de seguridad en mediciones eléctricas. Esto en compañía de expertos, pues que ya cuentan con varias experiencia en este tipo de situaciones. Ellos fueron mis compañeros en la carrera de Ingeniería en Electrónica en el Instituto Tecnológico de Hermosillo. Actualmente, pues ya cuentan con varios años de experiencia y ellos son Brian Castañeda, que trabaja en la Comisión Federal de Electricidad de Hermosillo, Sonora, Ingrid Cruz, que trabaja para la Compañía de Electrosistemas México, Benay Salguero, que trabaja para la planta Ford, Leonel Cabrera, que trabaja de maestro en la Universidad Estatal de Sonora, y yo, Daniel Montaño, que trabajo para la planta de Toyota. Pues acompáñanos en esta mesa redonda y espero sea de tu agrado. Hola, mi nombre es Vianey Salguero, soy egresada del ITH de la carrera de Ingeniería Electrónica. Actualmente estoy trabajando en la empresa Ford en el área de mantenimiento. Nosotros en nuestra área utilizamos un equipo de seguridad como guantes y zapatos especiales, los cuales evitan que la electricidad pase a través de nuestras manos o de nuestros pies. También tenemos varias normas, como por ejemplo que al momento de subirnos a una plataforma debemos de hacerlo siempre protegidos con un arnés. Otra regla muy importante es que al momento de darle mantenimiento a un área o a una máquina, debemos siempre cerrar esa área con un candado. Nosotros tenemos un candado especial, cada quien tiene su propio candado y su propia llave. Ese candado tiene nuestra foto y nuestro nombre. Entonces, cuando le estemos dando mantenimiento, debemos cerrar este candado siempre para que a las personas del exterior les indique que está en mantenimiento esa área y no la pongan en función, ya que podría provocar un accidente. Y yéndonos al equipo de medición que utilizamos, muchas personas creen que al momento de comprar un equipo que mida alta tensión ya con eso es suficiente, pero no es exactamente así. Los equipos que fallan es porque son sometidos a una tensión mucho mayor de la que el usuario cree que estaba midiendo. Existen accidentes ocasionales cuando el comprobador especificado para bajar tensión es utilizado para medir media tensión, tal como 4160 voltios. Igual de común. Buenas tardes, soy Ingrid Cruz, egresada de la carrera de Ingeniería en Electrónica del Instituto Tecnológico de Hermosillo. Actualmente trabajo para Electrosistemas Mexicanos, localizado aquí en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Yo les voy a hablar un poco acerca de lo que son los picos de tensión o los picos de voltaje. Para empezar, pues voy a explicar brevemente qué es lo que son. Los picos de voltaje o los picos de tensión es una perturbación de corta duración en una o más fases. También son conocidos como transitorios y la forma de onda de los transitorios pues va a depender del mecanismo que los generó. Ahora, ¿cómo se genera un pico de voltaje? En las líneas de transmisión de voltaje pues existen diferentes tipos de problemas eléctricos, como es en el caso de los transitorios o los picos de voltaje. Esos transitorios de voltaje pues son generados de diferentes maneras, como con interrupciones de la red eléctrica, los encendidos de bancos de capacitores o por descargas eléctricas atmosféricas, entre otras razones. Los picos de tensión o los picos de voltaje, en pocas palabras, son un riesgo inevitable, porque a medida de que los sistemas de distribución en las cargas se van haciendo más complejas, pues aumentan las posibilidades de sobretensiones transitorias. Los motores, los condensadores y los equipos de energía, pues como son los variadores de velocidad, pueden ser generadores importantes de picos de tensión. La caída de rayos sobre líneas de transmisión a la intemperie también puede ser una causa de transitorios de gran energía, pero esos son muy peligrosos. Si se están efectuando mediciones en sistemas eléctricos, esos transitorios van a constituir peligros llamados invisibles o en general inevitables. En estos casos, la protección va a depender del margen de seguridad que ya vimos en nuestro comprobador. La tensión nominal por sí sola no nos va a indicar en qué medida este comprobador fue diseñado para resistir los grandes pulsos transitorios. Ahora hablaré sobre las categorías. Es muy importante que entendamos y comprendamos los conceptos de cada categoría. La nueva norma define las categorías 1 a 4. Normalmente se abrevian con CAT 1, CAT 2, etc. La división de un sistema de distribución de energía en categorías está basada en el hecho de que un transitorio peligroso de gran energía, tal como la caída de un rayo, será atenuado o amortiguado a medida que recorre la impedancia del sistema. Un número más alto de categoría se refiere a un entorno eléctrico de mayor energía disponible y transitorios de más energía. Por lo tanto, un multímetro diseñado para una norma categoría 3 va a ser mucho más efectivo que un multímetro diseñado con la norma de categoría 2.
Hola, me presento. Soy Leonel Cabrera y también soy egresado del ITH. Actualmente soy maestro en la Universidad Estatal de Sonora. Y a continuación les hablaré sobre las categorías de los multímetros. Está la categoría 1. Esta se utiliza para equipos electrónicos que se conectan a la red e instalaciones eléctricas. En la categoría número 1, los valores transitorios de comprobación para las categorías de medición son 600 voltios con un pico de 2500 y 1000 voltios con un pico de 4000. Esto quiere decir que el de categoría 1, que está hecho para trabajar con 600 voltios, va a poder resistir picos de 2500 voltios. Y el de 1000 voltios va a poder aguantar picos de 4000 voltios. Y están los de categoría 2. Estos de categoría 2 pues son más para instalaciones domésticas. Y también los valores transitorios de 6000 voltios resisten un voltaje pico de 4000 voltios. Esto quiere decir que el de categoría 2 de 600 voltios, que es transistorio con 600 voltios, va a resistir lo mismo que el categoría 1, que es de valor de voltaje transistorio de 1000 voltios. Está también el categoría 3, que es para distribución trifásica, incluyendo iluminación comercial monofásica. Bueno, pues es más para instalaciones eléctricas que son para un edificio, una fábrica, algo más complejo que pues una simple casa, ¿no? Están los valores transitorios de 600 voltios que resiste un valor pico de 6000 voltios, y están los de 1000 voltios que resisten un valor pico de 8000 voltios. O sea, sucede lo mismo. El de 600 voltios resiste, el de categoría 3 de 600 voltios aguanta una subida de voltaje de 6000 voltios. Y está y es igual, el pico es el mismo que resiste el de categoría 2 de 1000 voltios. Y está el categoría 4. Este es para 3 fases en la conexión del servicio de energía eléctrica o cualquier conductor externo. Este es más para instalaciones eléctricas que están en el intemperie y pueden recibir pues una gran descarga, como lo vendría a ser un rayo. Y está el de valor transistorio de 6000 voltios, resiste un valor pico de 8000 voltios. En sí es lo máximo que se podría aguantar con eso. Otro tema del que les voy a hablar son sobre las claves del cumplimiento con las normas de seguridad, que básicamente es la comprobación independiente. ¿Cómo podemos saber si nuestro multímetro cumple con estas normas de seguridad? Pues es muy simple, solo tenemos que buscar un símbolo y un número de lista correspondiente a un laboratorio independiente de comprobación, como puede ser la UL, la CSA, la TUV u otra organización reconocida de comprobación. Pero no nos podemos estar fiando de frases como las que dicen que son diseñados para satisfacer la especificación, porque realmente los planes de los diseñadores no son nunca un sustituto para una verdadera comprobación independiente. Ahora, ¿cómo podemos saber si se está obteniendo un genuino comprobador CAT3 o CAT2? Pues lamentablemente en este caso no resulta tan sencillo, porque es posible que un fabricante certifique por sí mismo su comprobador si es CAT3 o CAT2, sin ninguna verificación independiente. La IEC desarrolla y propone normas, pero pues no es responsable por su cumplimiento. Muy probablemente ustedes hayan visto el símbolo CE en diferentes equipos de mediciones eléctricas, como pueden ser los multímetros. ¿Pero qué significa el símbolo CE? Un producto se marca CE para indicar su conformidad con ciertos requisitos esenciales relativos a la salud, a la seguridad, al ambiente y a la protección del consumidor. Estos son establecidos por la Comisión Europea, pero son impuestos por medio del empleo de diferentes directivas. Existen directivas que afectan muchos tipos de productos, y los productos de fuera de la Unión Europea no pueden ser importados y vendidos ahí mismos si no satisfacen las directivas pertinentes.
Es muy importante saber que la CE, la marca CE, no constituye una garantía de comprobación independiente. Pues otro dato importante que hay que tener en cuenta en el uso del multímetro es que podría aparecer un arco por el potencial. Esto quiere decir que hay que utilizar fusibles de alta energía que sean adecuados y que estos puedan medir más de 10.000 amperios, porque por ejemplo puede caer un rayo y este generar un transitorio en la línea de alimentación y con esto se va creando un arco entre las terminales de entrada del multímetro, lo que puede producir un fuerte ruido. Después fluye una alta corriente por el circuito cerrado que se forma y podemos identificarlo porque en las puntas de las ondas se va creando un arco y cuando se alejan las puntas ante el fuerte ruido se producen otros arcos y si estos se unen pueden poner en riesgo nuestra vida. Buenas tardes, soy Brian Daniel Castañeda Payán, soy egresado del ITH en la carrera de Ingeniería en Electrónica y hoy les vengo a dar una plática de un peligro oculto que son las descargas de arco. Tengo experiencia trabajando como alrededor de unos 3-4 años, creo que ya casi 4 años en la CFE. Entonces, como reitero, es un peligro oculto que son las descargas de arco. ¿Qué es una descarga de arco? Es un cortocircuito fase a fase o de fase a tierra, que este se da a través del aire, ya que el aire se ioniza, se convierte en plasma y el plasma es un buen conductor. La duración de este elemento, de este proceso, por así llamarlo, es de muy corta duración. Suele durar menos de un segundo y suele ser muy dañino. Entonces la corriente de falla del arco es inicialmente limitada por la resistencia en el alambrado hasta los transformadores. ¿Qué puede hacer una descarga de arco? Ya sea a las personas o a los equipos, ya que también ellos sufren de alguna manera esta descarga. Entonces, pueden ocasionar un gran daño a las personas. En muchos casos son severas quemaduras, incluso algunas veces suelen ser fatales. Y en cuestión del equipo, es de regla que casi siempre daña el equipo. Y en la industria, bueno, en Estados Unidos por lo menos, como ya OSHA, que es el organismo de seguridad allá en Estados Unidos, sacó una estadística y dice que de 5 a 10 incidentes de descargas de arco hay por lo menos cada día en los Estados Unidos. Aquí en México no se ha sacado esa estadística. Entonces deja mucho que pensar y habrá que encontrar soluciones para que estos números se reduzcan, porque de 5 a 10 descargas de arco cada día es un número significativo. Entonces, ¿qué puede causar una descarga de arco, un cortocircuito? Pues básicamente una interrupción brusca del circuito, un insertado removiendo un interruptor termomagnético a línea viva. ¿Qué quiere decir esto? De una manera que todos hacemos en casa o hemos hecho por lo menos alguna vez, es jalar un cable muy rápido. Si han visto que cuando jalan el cable y lo desconectan sale como una chispa, pues eso sería una descarga de arco. También algo que ocasiona esto es una herramienta portátil cortocircuitando dos fases. ¿Qué quiere decir esto? Cuando un electricista experimentado corta un cable vivo con tijeras para cable, las tijeras tocan las dos fases, entonces se hace una de estas. Otra de estas puede ser el mal uso de las herramientas de medición. Entonces puede ser una medición accidental entre fases con un amperímetro o midiendo continuidad en un circuito energizado con un medidor que no puede soportar tensión. Antiguamente los medidores no soportaban medir los energizados. Actualmente hay algunos que sí se pueden. Y otros serían los transitorios de alta tensión, que es un pico de alta tensión que se propaga en línea de causa a un estallido de arco.
Un ejemplo de esto sería es como un tipo de secuencia del peor caso, que sería como, es una imagen que dice, número uno, la caída de arco genera un transitorio en la línea de alimentación, lo que crea un arco entre los terminales de entrada del multímetro que produce un fuerte ruido. Eso sería lo que ocurre en primer lugar. En segundo lugar, luego fluye una alta corriente por el circuito cerrado que se forma. En las puntas de la sonda aparece un arco. En tercer lugar, cuando se alejan las puntas de prueba, como reacción ante la fuente de ruido, se producen arcos hacia las terminales del monitor que está comprobando. Y por último, si dichos arcos se unen, el arco de alta energía resultante puede crear una situación que represente una amenaza contra la vida del usuario. Prácticamente es lo que dice esta imagen. Por mi parte sería todo. Muchas gracias. Bien, a continuación les hablaré sobre las descargas eléctricas. Las descargas eléctricas, pues todos sabemos que la corriente eléctrica es muy peligrosa, pero en sí lo que la vuelve peligrosa es la corriente que hay en ella, ya que en sí 30 miliamperes pueden ser fatales para el ser humano. Con 10 miliamperes uno puede sufrir parálisis muscular, o sea que los músculos se te cierran, por así decirlo. Yo he pasado por eso y sí es una sensación bastante fea. Luego, pues, al sufrir una descarga de 30 miliamperes, podríamos tener parálisis respiratoria. O sea, dejaríamos de respirar mientras estemos eh, haciendo el corto. Y si se mantiene así por un largo momento, pues podría causar la muerte. Y si se sufre una descarga eléctrica de 75 miliamperes hacia arriba, pues uno podría morirse en cuestión de segundos. Podríamos sufrir lo que vendría a ser la fibrilación, eh, fibrilación ventricular. Y pues prácticamente pues con la fibrilación pues el corazón deja de funcionar. Y pues nosotros las personas si nos mantenemos por ejemplo, si tenemos la piel seca, al exponernos a un voltaje de tan solo 30 volts, nosotros tenemos una resistencia aproximadamente de 1000. Entonces fluiría una corriente de 30 miliamperes. Esto pues nos provocaría una pequeña descarga que podría ser bastante peligrosa. Pero pues como les digo, la piel en condiciones húmedas no es tan buena conductora de la electricidad, por lo que pues tendríamos una resistencia, por así decirlo, más alta. Sin embargo, si nos ponemos a un voltaje ya de 600 volts hacia arriba, superior a 600 volts, nuestra piel pues dejaría de funcionar pues no como aislante, no, pero ya empezaría a conducir la electricidad más fácil a un voltaje de 600 volts en adelante. Es por eso que se generan multímetros que puedan proteger al usuario de esos 600 volts hacia arriba. Y para ello se hacen multímetros y puntas de prueba con doble aislamiento. Se hacen multímetros con conectores de entrada embutidos y puntas de prueba con conectores de entrada cubiertos, o sea que estén aislados. Se hacen también puntas de prueba con protectores de dedos y superficie no deslizante, o sea que no se nos vaya a resbalar y entrar en contacto. También se hacen multímetros y puntas de prueba construidos con materiales de buena calidad, durables y no conductivos.
Y pues eso sería todo en nuestra mesa de ronda del día de hoy. No olvides suscribirte al canal Einovit para más recomendaciones de expertos en la electrónica. Nos vemos en el próximo video. Gracias.